Hola, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Cines de Arte de Autores, y hoy vamos a seguir con ¿Qué es el cine?, de André Bazin, y nos dedicaremos al texto de Sica, director. En este texto, escrito en 1952, André Bazin se acerca a la figura de Vittorio De Sica como director. Dice Bazin: habíamos visto en Francia El limpiabotas e I bambini ci guardano, los niños nos miran, pero por maravilloso que sea El limpiabotas, que nos reveló el talento de Sica, hay en él, al lado de hallazgos sublimes, algunas indecisiones de aprendiz. El guión no deja de caer algunas veces en la tentación del melodrama, y la puesta en escena tiene una elocuencia poética, un lirismo del que actualmente parece que De Sica quiere alejarse. En resumen, el estilo personal del director estaba todavía encontrándose a sí mismo. La maestría total y definitiva se afirma en Ladrón de bicicletas, de la misma manera que este film nos parece resumir todos los esfuerzos de los que le precedieron. Bazin afirma que De Sica está tratando de encontrar su estilo. Dice: la maestría total y definitiva se afirma en Ladrón de bicicletas, de la misma manera en que este film nos parece resumir todos los esfuerzos de los que le precedieron. Pareciera que hablara en términos de guión, ¿cierto? Y en términos de alejarse de ese lirismo, de esa elocuencia poética que ya mencionaba acerca de El limpiabotas, Shesha. Recordemos que en el texto anterior habíamos cuestionado un poco aquella palabra, aquel término de maestría, ¿verdad? ¿Qué se nos quiere decir con maestría? Bazin se está refiriendo a maestría en cuanto a guión, maestría en cuanto a alejarse del lirismo. ¿Qué quiere decir con maestría realmente? Dice que se afirma aquella maestría en El ladrón de bicicletas, de la manera que este film nos parece resumir todos los esfuerzos de los que le precedieron. Vamos a ver qué dice Bazin en cuanto a aquel resumen o síntesis de todos los esfuerzos que precedieron a Ladrón de bicicletas. Continúa Bazin: pero ¿se puede juzgar a un director por un film? Un film prueba suficientemente el genio de Sica, pero no nos indica necesariamente las formas que adoptará en el futuro. Como actor, De Sica no es un recién llegado al cine, pero se le debe considerar, sin embargo, como un, entre comillas, joven director, como un realizador de porvenir. A través de semejanzas profundas que trataremos de comprender, Milagro en Milán es un film bien diferente, por su inspiración y su estructura, a Ladrón de bicicletas. ¿Cuál será su próximo film? No nos revelará quizá la importancia de filones que han quedado como menores en las dos obras precedentes. En resumen, pretendo de hecho hablar del estilo de un realizador de primera fila, basándome tan solo en dos obras, de las que además una parece desmentir la orientación de la otra. Es realmente poco para quien no confunde la actividad del crítico con la del profeta. Me resulta fácil explicar mi admiración por El ladrón y por El milagro, pero otra cosa bien distinta es pretender extrapolar de esas dos obras los trazos permanentes y definitivos del talento de su autor. Volvamos a aquella primera frase. ¿Se puede juzgar a un director por un film? Tratemos de agregar: ¿se puede juzgar a un film por su director? ¿Se puede juzgar a un conjunto de films por su director? Tengan en mente estas preguntas, porque en el futuro espero que hablemos acerca de la política de autores y las discusiones dentro del equipo de Cahiers du Cinéma acerca de unas preguntas muy similares a estas. ¿Qué relaciones hay entre un film y el autor? ¿Qué se puede entender por autor? ¿Qué se puede entender por estilo? Bazin va a jugar un juego muy interesante, que es tratar de contrastar el estilo del autor con estas dos películas, con El ladrón de bicicletas y con Milagro en Milán. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver ambas películas, El ladrón de bicicletas y Milagro en Milán, se van a dar cuenta que en efecto son dos polos opuestos. El ladrón de bicicletas es el ejemplo de realismo en cuanto a la tragedia de la vida cotidiana, en cuanto a que se rige por las reglas de la realidad, las reglas del trabajo, las reglas del paro, del desempleo, las reglas de las oportunidades o de las no oportunidades en las calles, el accidente trágico que tiene como consecuencia que una persona no pueda emplearse o que no pueda acceder a un empleo por más básico que sea. Por otro lado, en Milagro en Milán tenemos una pequeña comunidad que está empezando nuevamente, empezando de cero en un barrio de invasión, y en algún momento
encuentran petróleo y el nuevo dueño de estos terrenos trata de sacarlos para aprovechar el petróleo y tiene lugar una serie de sucesos sobrenaturales, mágicos, de la mano del protagonista Totó y una paloma, digámoslo así, mágica que le entrega su abuela que murió, el espíritu de su abuela, para que él pueda conceder los deseos de alguna manera a los habitantes de esta comunidad. Y de ahí para adelante todo va a ser magia y una concesión de deseos para cada uno de estos habitantes con todo lo que de ahí pueda derivar. Dice Bazán, en resumen, pretendo de hecho hablar del estilo de un realizador de primera fila basándome tan solo en dos obras de las que además una parece desmentir la orientación de la otra. Es realmente poco para quien no confunde la actividad del crítico con la del profeta. Se trataba de poder proyectar una síntesis al futuro de lo que pueda salir de Ladrón de bicicletas por un lado y por otro Milagro en Milán. ¿Cuál podrá ser el próximo film de Vittorio De Sica tras haber hecho esas dos películas tan diferentes entre sí? Son la total contradicción la una de la otra. Traten de ver el ejercicio retórico tan interesante que propone Bazán, tratar de hablar de las dos películas de alguna manera simultáneamente para poder encontrar los puntos de conexión del autor, ¿verdad? Son películas tan distintas que hablando de cada una por separado podría quedarse corto o podría quizás desorientarse, ¿verdad? Eso nos puede pasar si encontramos una película tan singular como Milagro en Milán, de la cual no sabemos hacia dónde va su ejercicio de farsa, ¿cierto? De desafío de los principios de la realidad, de principios de la lógica, de lo que tiene que ver con la cotidianidad. ¿Cómo podemos entender o tratar de entender una película en la cual aparentemente están las mismas reglas por las que se rige la sociedad en un principio, pero después llegan otro tipo de lógicas sobrenaturales o surreales, si se quiere, a operar? Uno de los puntos que trata de descubrir Bazán para nosotros es el amor en las películas de De Sica. ¿Qué tipo de amor? En primer lugar, un amor por los personajes, y Bazán también tiene que extenderse un poco entonces hacia Rossellini para tratar de englobar esta figura de Sica, tratar de trabajar más bien por contraste, por encontrar puntos en común y puntos de diferencia. Sobre Rossellini dice Bazán, el amor de Rossellini por sus personajes les envuelve en una conciencia desesperada de la incomunicabilidad de los seres. El de Sica hace resplandecer, por el contrario, a los mismos personajes. Son lo que son, pero iluminados desde el interior para la ternura que él pone en ellos. De ahí se sigue que la puesta en escena de Rossellini se interpone entre su materia y nosotros, no como un obstáculo artificial, sino como una distancia ontológica infranqueable, una debilidad congénita del ser que se traduce estéticamente en términos de espacio, en formas y estructuras de la puesta en escena. De que la sintamos como una ausencia, como una negativa, como una desaparición de las cosas y por tanto en definitiva como un dolor, nace el que sea más fácil tomar conciencia y el que sea más fácil reducirla a un método formal. Rossellini no puede cambiar si no realiza antes una revolución moral personal. Por el contrario, De Sica es uno de estos directores que parecen no tener otro propósito que traducir fielmente su guión y cuyo talento entero procede del amor que ponen en su tema y de su comprensión íntima. La puesta en escena parece modelarse ella misma como la forma natural de una materia viva, aunque a partir de una sensibilidad muy diferente y con una preocupación formal muy visible. Un Jacques Feydeau en Francia procede también a esta familia de realizadores cuyo método parece consistir tan solo en servir honestamente su argumento. Es cierto, y volveremos sobre ello, que esta naturalidad es ilusoria, pero su existencia aparente no facilita la tarea de la crítica. Divide la producción del cineasta en tantos casos particulares que cada nuevo film puede volver a ponerlo todo en duda. De ahí que haya una gran tentación de no ver más que un oficio allí donde se busca un estilo, de descubrir tan solo la generosa humildad de un hábil técnico ante las exigencias del argumento, en lugar de la huella creadora de un verdadero autor. Y podemos inferir las preguntas que se hace Bazán acerca de Vittorio De Sica. ¿Es Vittorio De Sica un autor? ¿Es Vittorio De Sica
un técnico? ¿Qué es un autor? ¿Qué es un técnico? ¿Qué es el estilo? ¿Se trata de estilo o se trata de oficio en Vittorio De Sica? ¿De qué estamos hablando? Dice Bazán, la puesta en escena de un film de Rossellini se deduce fácilmente de las imágenes, mientras que De Sica nos obliga a inducirla de un relato visual que parece no tenerla. En fin, y sobre todo, el caso de Sica es hasta ahora inseparable de la colaboración con Sabatini. Es más importante todavía que la de Marcel Carné con Jacques Prévert en Francia. La historia del cine no presenta quizá ejemplo más perfecto de simbiosis entre el guionista y el director. El hecho de que Sabatini haya colaborado en otros muchos films, mientras que Prévert ha escrito muy pocos guiones aparte de los de Carné, no cambia las cosas, sino todo lo contrario, todo lo más. Permitirá deducir que De Sica es el realizador ideal de Sabatini, el que lo comprende mejor y más íntimamente. Tenemos ejemplos de Sabatini sin De Sica, pero no de Sica sin Sabatini. Es, por tanto, bastante arbitrario que pretendamos distinguir qué es lo que pertenece propiamente a De Sica, sobre todo cuando acabamos de considerar su humildad, al menos aparente, ante el guión. Y para llegar a tal tipo de deducciones, es necesario, por supuesto, que encontremos todas las colaboraciones entre De Sica y Sabatini y que tratemos de compararlas con aquellas películas de ambos, por supuesto, donde no están trabajando juntos, sino por separado. Es un ejercicio bastante interesante, complejo. Va a tomar tiempo, pero se los propongo a ustedes para que lo lleven a cabo en algún momento. Continúa Bazán. Debemos, por tanto, renunciar a separar contra natura lo que el talento ha unido tan estrechamente. Que De Sica y Sabatini nos perdonen y también el lector que no se interesa por mis problemas de conciencia y espera a que finalmente me tire al agua. Entiéndase, sin embargo, para tranquilidad de mi conciencia, que solo pretendo hacer unas aproximaciones críticas que el porvenir se encargaría de poner en tela de juicio y que no son más que el testimonio personal de un crítico francés en 1951. Sobre una obra llena de promesas y cuyas cualidades son particularmente rebeldes al análisis estético. Esta profesión de humildad no es una precaución oratoria ni una fórmula retórica. Pido que se piense, en primer lugar, que refleja la medida de mi admiración. Bueno, Bazán ha dicho algo clave. Si él empieza interesándose por estas películas, lo confiesa, es porque hay admiración en primer lugar. Les hago una pregunta a ustedes que nos están viendo. Si ustedes están interesados o interesadas en el ejercicio de la crítica de cine, del reseñismo de cine, del análisis o de la interpretación de películas. ¿No les ha pasado que hay películas que los ponen en problemas, en aprietos, que ustedes no saben si esa película la disfrutaron, si no, que hay algo que queda pero que ustedes no saben definir, que si alguien les pregunta, oiga, ¿esa película estuvo buena o estuvo mala? Ustedes no saben qué responder porque es una película que los dejó pensando, los dejó en aprietos, no saben cómo definir una obra, no saben si algo los retó, los desafió en esa película, si simplemente es una película carente de importancia, carente de interés, o si por el contrario había algo tan oculto en la película, algo a lo que quizás ustedes en ese momento no pudieron llegar o no pudieron saber de qué se trataba, pero que la película les dejó pensando por un tiempo. Quizás en esos aprietos se encuentra en este texto André Bazin, ante, lo digo yo, pienso, no sé si ustedes lo comparten, Milagro en Milán. Es una película que creo que, por lo que se ve en el texto, lo ha puesto en aprietos en cuanto a su concepción acerca del realismo cinematográfico, ¿verdad? O de la representación de la realidad en el cine. ¿Qué puede haber en esta película que haya puesto en apuros André Bazin? ¿Por qué Bazin elige no bautizar este texto como Milagro en Milán, sino como De Sica, director? ¿Por qué Bazin va a recurrir a las otras películas de Sica para ubicar a Milagro en Milán junto a ellas? ¿Por qué no analiza Milagro en Milán aparte de todo contexto? Como les decía, el ejercicio en retórica de Bazin es muy interesante, es a partir del contraste, a partir de la comparación, a partir del encuentro también de puntos en común, para tratar de hallar rasgos estilísticos en De Sica, para tratar de mirar al futuro si es posible y tratar de
proyectar o tratar de predecir cuál puede ser la siguiente película para el momento de Vittorio De Sica. Podrá ser una síntesis entre Ladrón de bicicletas o podrá ser algo más allá de Milagro en Milán. Podrá ser algo por ese mismo camino, fársico, surreal. Ante estos interrogantes se encontraba quizás André Bazin tras haber visto una película como Milagro en Milán, un objeto fílmico no identificado hasta el momento, pero que podemos ver en este texto interesante el proceso por el cual Bazin trata de acercarse por los bordes a esta película Milagro en Milán y tratar de encontrar las respuestas a sus interrogantes en esos puntos de encuentro entre las otras películas de la filmografía de Vittorio De Sica. Continúa Bazin. Es merced a la poesía como el realismo de Sica encuentra su sentido, porque en arte, en el principio de todo realismo hay una paradoja estética que resolver. La reproducción fiel de la realidad no es arte. Se nos repite que el arte es elección e interpretación. Es por lo que hasta ahora las tendencias, entre comillas, realistas, en el cine como en las otras artes, consistían solamente en introducir más realidad en la obra. Pero este suplemento de realidad no era más que un medio más o menos eficaz de servir una intención perfectamente abstracta, dramática, moral o ideológica. En Francia, el, entre comillas, naturalismo corresponde precisamente a la multiplicación de las novelas y de las piezas de teatro con tesis. La originalidad del neorrealismo italiano con relación a las principales escuelas realistas anteriores y a la escuela soviética consiste en no subordinar la realidad a ningún apriorismo. Incluso la teoría del kinoglass de Dziga Vertov no utilizaba la realidad bruta de los documentales más que para ordenarla sobre el espectro dialéctico del montaje. Desde otro punto de vista, el teatro, incluso realista, dispone la realidad en función de estructuras dramáticas y espectaculares, ya sea para servir los intereses de una tesis ideológica, de una idea moral o de una acción dramática. El realismo subordina a existencias trascendentes su mayor recurso a la realidad. El neorrealismo no conoce más que la inmanencia. Es tan solo de su aspecto, de la apariencia de los seres y del mundo, de donde pretende deducir a posteriori las enseñanzas que encierran. El neorrealismo es una fenomenología. En estos párrafos Bazin hace una síntesis de lo que es el neorrealismo en elementos concretos como el no uso de decorados, ¿recuerdan? El uso de actores no profesionales, el uso de la iluminación natural. En general son aspectos concretos que podrían definir al neorrealismo como un conjunto de directores todos en el mismo saco, pero en un momento Bazin va a encontrar las diferencias entre distintos directores para así lograr que el lector trate de diferenciar también aquellos rasgos de estilo entre directores, para finalmente dirigirse hacia De Sica solamente. Dice Bazin, es cierto que la definición sucinta que acabo de dar del neorrealismo puede parecer superficialmente desmentida por la obra de Lattuada, de visión calculadora, sutilmente arquitectónica, por la exuberancia barroca, la elocuencia romántica de un De Santis, por el refinado sentido teatral de un Visconti, que compone la realidad más vulgar con una puesta en escena de ópera o de tragedia clásica. Estos epítetos son sumarios y contestables, pero representan a otros epítetos posibles que confirmarían de todas formas la existencia de diferencias formales, de oposiciones de estilo. Estos tres directores son tan diferentes entre sí como lo son con De Sica. Y sin embargo, su parentesco común es evidente si se mira un poco desde lo alto y sobre todo si, abandonando las comparaciones entre estos cineastas, se les refiere al cine americano, francés o soviético. Entonces miren cómo Bazin puede ir de lo general a lo particular y viceversa. Puede establecer comparaciones primero entre Ladrón de bicicletas y Milagro en Milán y luego puede comparar a De Sica fácilmente con De Santis y con Lattuada. Fácilmente puede decir también que puede comparar a estos cineastas con otros cineastas que pueden ser del cine americano, francés o soviético. Incluso podríamos llegar a pensar que podría comparar las tres cinematografías de golpe si se quiere a partir de esa lógica, cómo encontrar rasgos en común o rasgos que diferencian el trabajo de los directores o de las cinematografías que está enunciando.
Es básicamente la forma en que ha operado Bazán en algunas veces en los textos que hemos estudiado, tratar de comparar un medio con otro medio, tratar de contrastar un arte con otro arte, tratar de encontrar lo que los une o lo que los distancia. Y ahora va a empezar a ocuparse de directores. ¿Qué tienen en común o qué los diferencia? Y asimismo, dentro de sus filmografías, qué rasgos de estilo pueden encontrarse, construirse, analizarse, y qué rasgos hacen de esas películas también polos totalmente opuestos. Según este modus operandi de André Bazin de encontrar las diferencias y las similitudes, de encontrar puntos en común, puntos de diferencia o polos opuestos, es que podemos llegar a tratar de definir la esencia de una cosa, ¿verdad? El qué es, entre comillas, la cosa. Y después de tratar de mostrarnos de manera directa o indirecta lo que va a ser su modus operandi en este texto, Bazin regresa nuevamente al asunto sobre Vittorio De Sica. Dice Bazin: aparentemente me he alejado bastante de Sica. Era solo para poderle situar mejor en la producción italiana contemporánea. Es en efecto posible que la dificultad para aprender críticamente al autor de Milagro en Milán sea justamente el índice más significativo de su estilo. La imposibilidad en que nos encontramos de analizar sus características formales se debe a que representa la expresión más pura del neorrealismo, a que El ladrón de bicicletas es como el punto cero de referencia, el centro ideal alrededor del que gravitan sobre su órbita particular las obras de otros grandes directores. Sería esta pureza misma la que le haría indefinible, ya que tiene por propósito paradójico el hacer no un espectáculo que parezca real, sino inversamente convertir la realidad en espectáculo. Un hombre anda por la calle y los espectadores se asombran de la belleza de un hombre que anda. Hasta una más amplia información, hasta que se realice el sueño de Zavattini de filmar sin montaje 90 minutos de la vida de un hombre. Ladrón de bicicletas es sin duda la expresión extrema del neorrealismo. ¿Qué quiere decir la expresión extrema del neorrealismo? Si ustedes recuerdan nuestro texto anterior acerca del ladrón de bicicletas, donde hablábamos de la desaparición de la interpretación, la desaparición de la historia, la desaparición de la puesta en escena, en estas tres desapariciones pudimos inferir de alguna manera que se daba esta especie de expresión extrema o de depuración extrema del neorrealismo. ¿Será que Bazin se está refiriendo a esto con esta idea de la expresión extrema? ¿Será que es un punto final, un punto límite? O como lo llega a afirmar en este texto, un punto de partida hacia otra etapa del neorrealismo o quizás algo post-neorrealismo. Continúa Bazin: pero aunque esta puesta en escena tenga precisamente por objeto el negarse a sí misma, el ser perfectamente transparente a la realidad que manifiesta, sería completamente ingenuo concluir su inexistencia. Resulta inútil decir que pocos films han sido más minuciosamente preparados, más meditados, más cuidadosamente elaborados, pero todo el trabajo de Sica tiende a crear la ilusión del azar, a hacer que la necesidad dramática tenga las apariencias de lo contingente. Ha llegado incluso a hacer de la contingencia la materia del drama. No hay nada en Ladrón de bicicletas que no pudiera haber pasado de otra manera. El obrero podría encontrar su bicicleta a mitad del film, de forma casual, se volvería a iluminar la sala y De Sica vendría a excusarse por habernos molestado, aunque después de todo, pensando en el obrero, nos sentiríamos satisfechos. Y es que la maravillosa paradoja estética de este film es que tiene el rigor de la tragedia y sin embargo todo sucede por azar. Pero es justamente a partir de la síntesis dialéctica entre valores contrarios en el orden artístico y a partir del desorden amorfo de la realidad como el film consigue su originalidad. Recuerden que Bazin hablaba de la accidentalidad, ¿cierto? Las cosas que ocurren por accidente en Ladrón de bicicletas, que todo se origina a través de el accidente que puede ser el robo de esta bicicleta, que por accidente, también lo decía en el texto anterior o lo infería, pudo haber encontrado la bicicleta por accidente, ¿verdad? Bazin no lo mencionaba como tal en aquel texto, aquí sí le pone un término, le pone como nombre el azar, ¿verdad? Podríamos haber inferido en el texto anterior que había
algo más allá que no permitía que el hombre encontrara la bicicleta, ¿cierto? Algo que lo llevaba, quizás el destino de él era perder esa bicicleta y punto, ¿verdad? Como que hay cosas que no pueden ser controladas, hay cosas que están más allá de su comprensión. ¿Hasta qué punto esto puede ser azar? ¿Hasta qué punto puede ser destino? Se preguntarán algunos de ustedes. Estos accidentes trágicos, esta serie de sucesos trágicos que le suceden a estos personajes y que no les permiten pues realizar sus deseos realmente, no les permiten ser felices. ¿Hasta qué punto es azar? ¿Hasta qué punto es destino? ¿Verdad? Aquello que hace que no sea posible que aquellos personajes estén cerca de lo que desean, ¿verdad? Parece que para ellos no está disponible aquello que necesitan o aquello que quieren o aquello que perdieron. Pero por otro lado está Milagro en Milán, en donde hay un elemento que sí posibilita que se puedan cumplir esos deseos y que cualquier cosa prácticamente sea posible. Si alguien desea un abrigo de piel, le va a llegar el abrigo de piel. Si alguien desea cambiar su color de piel, lo va a lograr. Si alguien desea ser ascendido de gendarme a coronel, también lo va a lograr sin ningún problema. Todos los deseos se van a facilitar y se van a lograr sin ningún problema. A pesar de toda moral, a pesar de toda ideología, a pesar de todo marco de pensamiento. Ese elemento surreal, ese elemento mágico permite que cada ser humano pueda tener aparentemente lo que quiere. Pero el aspecto de fábula que tiene esta película, Milagro en Milán, de alguna manera nos va a hacer interpretar en cualquier dirección, y algo que vamos a ver es que no precisamente se logra tener todo lo que quieran, a pesar de que hay una paloma mágica que les puede conceder los deseos. Continúa Bazán. Para definir a De Sica hay que remontarse por tanto a la fuente misma de su arte, que es la ternura y el amor. Lo que tienen en común Milagro en Milán y Ladrón de bicicletas, a pesar de las divergencias más aparentes que reales y que sería muy fácil enumerar, es el afecto sin límites del autor por sus personajes. Resulta significativo que en Milagro en Milán ninguno de los malos, ni siquiera los orgullosos y los traidores, sea antipático. El Judas de los Solares que vende las chabolas de sus compañeros al vulgar Moby no suscita apenas la cólera del espectador. Más bien nos divierte con sus oropeles de villano, de melodrama que lleva con muy poca gracia. Es un, entre comillas, buen traidor. Incluso los nuevos pobres que conservan en su decadencia la soberbia de los barrios altos no son más que una variedad peculiar de esta fauna humana y no están excluidos de la comunidad de los vagabundos, aunque hagan pagar una lira por la puesta del sol. Y hay que amar realmente las puestas de sol para tener la idea de hacer pagar ese espectáculo y para aceptar un timo semejante. Cabe hacer notar que en Ladrón de bicicletas ninguno de los personajes principales es antipático, ni siquiera el ladrón. Cuando Bruno consigue ponerle la mano encima, el público estaría moralmente dispuesto a lincharle, pero el hallazgo genial de esta escena consiste justamente en hacernos tragar ese odio recién nacido y renunciar a juzgar cómo Bruno renuncia a hacer la denuncia. Los únicos personajes antipáticos de Milagro en Milán son Moby y sus acólitos, pero en el fondo no son seres reales, no son más que símbolos convencionales. Cuando De Sica nos los muestra un poco más de cerca, falta muy poco para que sintamos nacer hacia ellos una curiosidad enternecida. Pobres ricos, estamos a punto de decir cuánta decepción les espera. Hay muchas formas de amar, la Inquisición comprendida. Las éticas y las políticas del amor se ven amenazadas por las peores herejías. Desde este punto de vista el odio es con frecuencia más tierno, pero el afecto que De Sica pone en sus criaturas no les hace correr ningún riesgo. No tiene nada de amenazador o de abusivo. Es una gentileza cortés y discreta, una generosidad liberal que no exige nada a cambio. La piedad no se mezcla jamás, ni siquiera para el más pobre o el más miserable, porque la piedad hace violencia a la dignidad de su objeto, queda impresa sobre su conciencia. Muy interesante que Bazán trata de establecer que en De Sica hay amor y hay ternura, pero que no hay piedad. ¿Hasta qué punto la compasión y la piedad se podrían convertir en lástima, en sentir lástima hacia los personajes? Hay que notar la comparación que hace Bazán entre De Sica y Chaplin. Algunos de los personajes, algunos de sus lugares temáticos comunes, y podríamos decir también
pues algunos espacios específicos que podríamos encontrar en sus cines, más que todo en El ladrón de bicicletas, La calle, El hombre con el niño, en Humberto D, más adelante, de lo que va a hablar Bazán, el hombre con su perro, también los lugares por donde van a transitar, los personajes con los que se van a encontrar. Continúa Bazán. Demos gracias a Sabatini y a De Sica por la ambigüedad de su posición y librémonos de ver en ello una habilidad intelectual propia del país de Don Camilo. La preocupación completamente negativa de hacer concesiones a cada uno para obtener todos los visados de la censura. Se trata por el contrario de una voluntad positiva de poesía, la estratagema de un enamorado que se expresa a través de las metáforas de su tiempo, pero preocupándose de escogerlas para abrir todos los corazones. Si se han hecho tantas tentativas de exégesis política de Milagro en Milán, es porque las alegorías sociales de Sabatini no son la última instancia de su simbolismo y porque los símbolos no son en sí mismos más que la alegoría del amor. Los psicoanalistas nos enseñan que nuestros sueños son todo lo contrario de una libre manifestación de imágenes. Si expresan algún deseo fundamental, es porque franquean necesariamente el dominio del, entre comillas, superego, enmascarándose en un doble simbolismo general e individual. Pero esta censura no es negativa. Sin ella, sin la resistencia que opone a la imaginación, el sueño no existiría. No queda más remedio que considerar Milagro en Milán como la traducción sobre un plano de onirismo cinematográfico y a través del simbolismo social de la Italia contemporánea del buen corazón de Vittorio De Sica. Así se explicaría lo que hay de aparente inconsistencia y de inorgánico en este filme extraño, donde resultaría si no difícil comprender las faltas de continuidad dramática y la indiferencia ante toda lógica narrativa. Aquí nos damos cuenta que Bazán nota completamente la ambigüedad que hay en Milagro en Milán, que no es fácil graduarlo de película comunista como había hecho antes con Ladrón de bicicletas o con La Terratrema en los capítulos que ya estuvimos analizando. Aquí en Milagro en Milán no es tan fácil. Si bien vemos innegablemente a la policía, al capitalista, al proletariado, el petróleo que llega, ¿cierto? La posibilidad de concebir todos los deseos materiales que podamos encontrar. En Milagro en Milán no es tan fácil saber si se nos está hablando de ideologías, de la explotación del hombre por el hombre, de las luchas de clases, si es una metáfora de las religiones, los distintos tipos de muerte, si es una especie de fábula acerca de la materialización de lo espiritual o de la espiritualidad de lo material. Caben muchísimas interpretaciones en esta película. No sabemos qué nos está diciendo acerca de la vida material del ser humano frente al encuentro con sus deseos. Y es inevitable pensar en la influencia que pudo haber tenido el llamado teatro del absurdo en esta película o la influencia futura que pudo haber ejercido esta película en obras como Dodescaden de Kurosawa. Sin embargo, yo les pregunto a mis amigos dramaturgos, ¿dónde ubicarían ustedes un posible, entre comillas, conflicto central? ¿Dónde estarían los conflictos secundarios en Milagro en Milán? ¿Existen? ¿No existen? ¿Son estratagemas disfrazadas de conflictos? ¿Qué piensan ustedes, mis amigos del teatro, mis amigos dramaturgos, acerca de Milagro en Milán? Algo que vale la pena mencionar en este texto es que Bazán por fin se va a aventurar en una definición, en un acercamiento a la definición de poesía para él. Algo que en otros textos yo quizás había cuestionado de alguna manera cuando él mencionaba que tal o cual fragmento, tal o cual película tenía, entre comillas, poesía visual. Yo trataba de preguntar, André Bazán, ¿qué es la poesía visual? ¿A qué se refiere con poesía visual? Aquí Bazán se va a tratar de acercar a esa idea de poesía en Vittorio De Sica. Continúa Bazán. He hablado de amor, podría haber dicho poesía. Estas dos palabras son sinónimas o al menos complementarias. La poesía no es más que la forma activa y creadora del amor, su proyección sobre el universo. Aunque tarada y casi destruida por el orden social, la infamia de los golfillos ha conservado el poder de transformar la miseria en ensoñación. En las escuelas primarias francesas se enseña a los alumnos: el que roba un huevo, roba un buey. De Sica nos dice: quien roba un huevo sueña con un caballo. Se está refiriendo Bazán, podríamos inferir, al caballo blanco de Chauchat y todo lo que de este elemento se pueda interpretar, podríamos inferir. Continúa Bazán.
El poder milagroso de Totó, que le ha sido transmitido por su abuela adoptiva, consiste en haber conservado desde su infancia una inextinguible capacidad de defensa poética. El gag de Milagro en Milán, que me parece más significativo, es aquel en el que se ve a Emma Gramática precipitarse hacia la leche vertida. Otra persona, cualquiera, hubiera reprochado a Totó su falta de iniciativa mientras recogía la leche con una bayeta. La precipitación de la amable viejecita no tiene otro motivo que convertir la pequeña catástrofe en un juego maravilloso, en un arroyo en medio de un paisaje de sus mismas dimensiones. Si ustedes recuerdan la película de Milagro en Milán, recuerden que cuando la viejita entra, descubre que Totó ha regado la leche, que la leche se hirvió de la estufa y que hubo un reguero de leche que ella, en vez de regañar al niño, va a poner unos árboles y todos unos elementos que convierten a la leche en un río, en un paisaje, con lo cual transforma lo que puede haber sido un problema, una fuente de regaño, en una fuente de la imaginación. Continúa Bazán. Hasta la tabla de multiplicar, otro íntimo terror de la infancia, se convierte por obra de la ancianita en un sueño. Totó urbanista, bautiza las calles y las plazas, entre comillas 4x4, 16, o entre comillas 9x9, 81, porque esos fríos símbolos matemáticos son para él más hermosos que los nombres mitológicos. También aquí se nos ocurre pensar en Charlotte. También él debe al espíritu de infancia su extraordinario poder de transformar el mundo para un uso mejor. Cuando la realidad le resiste y no la puede cambiar materialmente, desvía su sentido. Así, en la quimera del oro, la danza de los panecillos o las botas en la marmita, aunque con la connotación de que Charlotte, siempre a la defensiva, reserva este poder de metamorfosis únicamente para su provecho o todo lo más para beneficio de la mujer que ama. Totó, por el contrario, irradia hacia los demás. Totó no piensa ni un instante en las ventajas que la paloma podría proporcionarle, puesto que su alegría se identifica con lo que es capaz de derramar a su alrededor. Cuando ya no puede hacer nada más por su prójimo, todavía se transforma siguiendo diversos esquemas, ya sea balanceándose como el cojo, empequeñeciéndose como el enano, haciéndose ciego para el tuerto. La paloma no es más que la posibilidad supererogatoria de realizar materialmente la poesía, porque la mayor parte de los hombres tienen necesidad de algo que auxilie su imaginación. Totó, en cambio, solo sabe emplearla para el bien del prójimo. Bazán ha dado en el clavo con esta idea acerca de la creación, transformación en Milagro en Milán, porque si bien llega Totó a un lugar en donde no hay nada, nunca nos imaginamos que esto se vaya a convertir en una serie de casitas, en un barrio, en unas manzanas, en unas calles y carreras, en donde va a llegar a vivir más personas y en donde se va a establecer toda una comunidad, donde van a tener lugar signos y símbolos y donde se van a transformar elementos, donde hay un desarrollo plástico, podríamos decir, porque hay una construcción, hay el desarrollo de ideas a través de materiales y hay transformaciones de la realidad, incluso no necesariamente en el nuevo barrio. Recuerden cómo en aquella casa, mansión del señor Moby, el señor Moby tiene en la ventana colgado un policía para que le indique cuál es la humedad en el aire. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. No se pierdan el siguiente, que está totalmente dedicado a Umberto D. de Vittorio de Sica. Una vez más nos despedimos aquí en Cines de Arte de Autores. Gracias por seguir viendo esta temporada dedicada a qué es el cine de André Bazán.